Buenos días, amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hablar de tres temas y vamos a tratar de cumplir con aquel adagio, por llamarle de alguna manera, de tocar temas importantes, el tiempo justo, para que los veáis en la medida de lo posible todos. Seguimos hablando primero del mundo de la prensa, de la radio, de la televisión española, que como siempre hemos dicho, es un mundo que hay que olvidar. No hay que perder un minuto ni viendo programas de televisión en los que se comenten temas. No merece la pena leer ningún periódico económico español porque solo dicen mentiras. Tampoco la prensa normal, porque de cada 10 noticias, un 30% son bobadas, un 35% son falsedades y el resto son maldades. Por lo tanto, no merece la pena y sería bueno que todos los periódicos que siguen circulando por España, todos ellos quebrados, fueran cerrando sus puertas, porque en realidad, para mantener políticos corruptos en el poder, como en el caso del Partido Popular, en su momento en el PSOE, pero tener un presidente de gobierno corrupto, que encima tiene varias televisiones a su disposición para llevar a verdaderos ineptos a defender las posiciones del gobierno, es un insulto para los españoles. En España hay grandes problemas. El mayor de ellos es que no se puede conformar con los partidos políticos actuales un gobierno mínimamente preparado, mínimamente enterado de los cambios tecnológicos y los cambios científicos que se están produciendo en los últimos años, especialmente en los 17 años o 16 años que ya hemos vivido del siglo XXI. La red no cree en políticos, televisiones, ni manipuladores a conciencia como pueden ser gente como el Ferreras, como el presidente o el consejero delegado de Mediaset España, un italiano que no sé qué se le ha perdido por acá. Mediaset, el grupo Mediaset sigue perdiendo dinero. Es que es terrible que tengamos que soportar televisiones, radios, periódicos quebrados, sostenidos exclusivamente por el gobierno o por las entidades a las que el gobierno dice que apoyen a estos medios quebrados y que no solo no sirven para nada, sino que encima cabrean a los españoles. No solo ocurre aquí, ocurre también en Estados Unidos. Que un periódico como New York Times se pase la vida mintiendo, que apoya a un candidato y encima fracase, provoca lo que era evidente, y es que sobran prácticamente todos los directores de área del New York Times, y lo mejor que podría hacer es cerrar. Lo único que vale es la red. En la red está todo. En la red sí que hay que agradecer a la gente que no diga gilipolleces. La red está sencillamente para que dispongamos del conocimiento acumulado en los 2016 años, digamos, de esta era. En la red está todo y tenemos que hacer lo posible y lo imposible por facilitar que la red siga adelante, que nadie intente cortocircuitar la red, que nadie en ningún país, sea en Asia o sea en Oriente Medio, que nadie pueda cerrar la red jamás. Es condición necesaria y suficiente para pasar del capitalismo y marxismos fracasados al poscapitalismo, que es lo que defendemos aquí. Poscapitalismo científico, que pretende de alguna manera sustituir en el mundo de las ideas, de la cultura, de la economía, de la política, de la sociología, del derecho, pretende sustituir a todo lo que generó el neoliberalismo en sus últimas etapas y que desgraciadamente ha terminado funestamente. El neoliberalismo se muere dando coletazos. Hay que tener cuidado a los coletazos y hay que tratar de impedir que sigan intentando mantener los monopolios. Una economía como la actual,
en la que los precios tienden a cero. Una economía como la actual, como digo, en que la red nos permite disponer de todos los conocimientos que se necesitan incluso para fabricar los productos, y que por lo tanto es una economía que tiende a reducir los precios y por descontado los beneficios. Una economía de estas características no puede ser capitalista. Y por lo tanto tenemos que ir viendo dónde hay que golpear para que el proceso sea más rápido. El neoliberalismo financiero está muerto. Siguen los derivados por ahí. Hemos dicho que debería estar prohibido la creación de derivados. Todavía se crean derivados. Y los crean además los que no debían crearlos jamás, como puede ser la Unión Europea, la propia Reserva Federal. ¿Cómo puede ser que bancos centrales creen derivados? Es que esto parece un juego para idiotas, de idiotas para idiotas. Porque ya va siendo hora de que la gente se dé cuenta de que el mundo financiero, los productos financieros, no tienen nada de especial. Los presidentes de los bancos han demostrado hasta la fecha que seguramente son la gente más inepta que existe en el mundo empresarial. Y encima, los ciudadanos somos tan imbéciles que permitimos que los gobiernos nos salven a bancos quebrados. Alguien me tendrá que explicar por qué el Popular ahora, por ejemplo, que ha demostrado que estaba completamente imposibilitado para seguir, ¿por qué el Banco Popular tiene que seguir como banco? Es demencial, entre otras cosas, porque los bancos van a extinguirse, no los salva ni Cristo. Al igual que seguramente, aunque ya no lo diría con el 100% de seguridad, las monedas fiat, los billetes que conocéis, el del dólar, la rupia, el real, el euro. Estos billetes no valen nada porque nada tienen detrás. Solo valen la confianza que les damos. Pero cuando no crees en los gobiernos, cuando no crees en los partidos políticos, cuando no crees en los parlamentos, cuando no crees en las instituciones supranacionales, cuando no crees en nada de esto, es imposible que el dinero siga circulando. Y si circula solo es porque seguramente detrás de los billetes tenemos las puntas o las bocas de los cañones del gobierno de los Estados Unidos fundamentalmente. El año 2017 es un año en que veremos cosas en el mundo del dinero. La gente se tiene que ir haciendo a la idea de que puede haber grandes transferencias de riqueza. El oro vale, pero el oro solo hay en el mundo 170.000 toneladas de oro, que vienen a ser más o menos 3 piscinas olímpicas. Muy poquito oro para más de 7.000 millones de habitantes. El platino, la plata fue una moneda utilizada, por ejemplo, por los chinos como moneda, digamos, de reserva, como moneda que garantizaba las operaciones y transacciones en China hace bastante tiempo, pero funcionaba bastante bien. El patrón oro, como sabéis, funcionó una etapa, pero luego no hubo manera porque la falta de confianza de unos países en otro hizo que demandaran la devolución de las reservas de oro que tenían depositadas en Estados Unidos o en Reino Unido, etcétera, etcétera, y por lo tanto el patrón oro se tuvo que venir abajo obligatoriamente. El euro viene a ser un patrón oro de medio pelo. Y este es el problema que tenemos todos los europeos y especialmente nosotros, que desde el gobierno de José María Aznar, que nos metió en el euro, la mayor cagada de la historia que ha cometido un presidente de gobierno, y el cretino Zapatero, que se creía tan espabilado que se le prestaba dinero a España porque estaba presidiendo él el gobierno, entre Aznar y Zapatero metieron a España en una situación de práctica quiebra, incapacitada para devolver jamás la deuda que tiene en estos momentos. Y más si continúa existiendo el Estado de las autonomías. La fuente de nuestros déficits. Estamos ostentando, como sabéis, el honor de ser el país con más déficit
de la Unión Europea, especialmente de la Unión Monetaria Europea, más que Grecia. Y eso no se resolverá nunca, porque es imposible de resolver, y menos con cretinos al frente del gobierno, con ministros de Hacienda como Montoro. Hay un tema crucial que todos los españoles tienen que meterse en la cabeza y golpear con un martillo encima para que lo entiendan. El estado de las autonomías es inviable. Mientras exista estado de las autonomías, España tendrá un déficit prácticamente siempre de no menos del 5%, incluso en esta época que los tipos de interés de la deuda a largo plazo está escasamente en un 1,5%. España tendrá déficit siempre, porque España, desde que creó el Estado de las Autonomías y permitió que se desarrollara para convertir las autonomías en verdaderos virreinatos, España es ingobernable. No hay hijo de vecino que pueda controlar 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, con lo extendida que está la corrupción en España, que llega desde la punta de Galicia hasta Málaga. La corrupción está tan extendida que hace ya imposible completamente que alguien pueda controlar las autonomías y las finanzas de las autonomías. La única manera de resolver este problema, he dicho que se puede hacer en una fase, que sería lo más lógico, y si no 2 fases. Creen una ley que permita a las autonomías unirse. Si las autonomías pasan de 19 a 7 a 4, reduciremos el déficit. Entre otras cosas, porque racionalizaremos el funcionamiento y habrá menos corrupción, porque si solo hay 4 comunidades autónomas, solo hay 4 comunidades corruptas. Y si hay 19 comunidades autónomas, incluidas las 2 ciudades autónomas, hay 19 núcleos, centros de corrupción. Y no hay manera de controlar ni a las autonomías ni a los 500 mangantes que circulan por España, por todas sus autonomías, y que nos expolian a todos los españoles. Las autonomías es un sistema absurdo, porque son muy pequeñas, algunas incluso uniprovinciales. No tiene sentido. Y menos sentido todavía que para que el señor Rajoy, un presidente de gobierno del partido más corrupto de España, un presidente corrupto porque ha cobrado sobres de dinero procedente de la corrupción, este caballero es el que impide que se modifique el Estado de las Autonomías. O sea, es el que impide que las diputaciones desaparezcan, que el Senado desaparezca, que las autonomías desaparezcan, que la Administración de Justicia sea un poder constitucional judicial de verdad y no una administración floja, una administración floja de justicia, una administración que no funciona. Esta es la realidad. Estos días estamos viendo casos flagrantes, el Jack 42, no nos cansaremos de decirlo. El Talgo Albia, el metro de Valencia, el accidente de Spanair. ¿Por qué España es el único país del mundo en que cuando hay accidentes todo se tapa? Y no lo tapo yo. Lo tapan la presión de los gobiernos sobre la administración de justicia. No se puede consentir que ocurran estas cosas en España. Ni tiene sentido que tengamos una constitución que dé inmunidad al rey. Ni tiene sentido, menos todavía, que haya personajes como Florentino Pérez Rodríguez que actúen en los tribunales prácticamente con impunidad e inmunidad. ¿Cómo puede ser que el icono de la casta no esté procesado y condenado hace ya, por lo menos, desde el año 2003, por poner una fecha? ¿Cómo puede ser? En España la justicia no funciona y debe funcionar porque además no es tan complicado. Y hay que aprovechar las tecnologías, porque en el fondo vamos a analizar un poco la justicia que merece la pena. ¿Qué es un juicio en realidad? Recogida de datos, o sea, es un proceso de recogida de datos, un procesamiento de los mismos
y a continuación, con el sistema español, primero una instrucción y posteriormente un juicio, si finalmente consideran que hay indicios suficientes para que pueda celebrarse ese juicio. Pero en España es flagrante lo que está ocurriendo, es preocupante. Lo único que vale para juzgar a una persona, a una empresa, a una institución, lo único que valen son los datos reales que existen en torno a la materia por la que está siendo juzgada esa persona, esa empresa, esa institución. Todo lo demás son cuentos chinos. O sea, hablamos de que tiene que haber un procesamiento de datos, de buenos datos, y no vale para nada ninguna novela de ningún tipo que pueda contar un abogado que en sus ratos libres se dedica a escribir poesías o a hacer novelas. No vale para nada ninguno de los datos que aporte un abogado, digamos, por ejemplo, que está acusando a alguien y que simplemente está suponiendo, presuponiendo, prejuzgando. Eso no vale absolutamente para nada y sin embargo en España vemos desgraciadamente que ocurre. Hemos visto juzgar en los tribunales a José María García, a Gay de Liébana, a Ángel Gimeno, por querellas prácticas, en su mayoría falsas, por querellas sin fundamento. Pero ¿qué país es este en el que se puede interponer una querella criminal sin fundamento alguno? ¿Qué país es este que hace un procesamiento de datos tal que en realidad no se basa en las pruebas reales, ni siquiera en los testimonios de las personas que realmente pueden aportarlos? En España la justicia no funciona. Ya me he dirigido varias veces al Consejo General del Poder Judicial, como otros, porque el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión, aparte de separar a los jueces de los puestos políticos por aquello de que cuando hay casos aberrantes como puede ser el del Jack 42 o como el del Talgo Albia, el Consejo General del Poder Judicial, pues bien, está ahí para que ese tipo de casos discurra por los cursos que le interesan al poder político, que muchas veces, y en la historia de España prácticamente completamente todo el periodo que hemos vivido desde la transición, para un poder político corrupto que utiliza los tribunales para salvar los muebles que le afectan a ellos mismos. En la España de la partidocracia la justicia no funciona. Y es nuestro primer deber en un país que no funciona absolutamente nada y que desde 2007, en que empezó la crisis, ha dejado de realizar todo aquello que era imprescindible para seguir funcionando. Investigación, desarrollo, mejora de la justicia, utilización de las tecnologías modernas, formación de los jueces para que estén a la altura de los acontecimientos. En mi opinión, hoy día, viendo cómo avanzan los sistemas de inteligencia artificial y cómo comprobamos personalmente que con los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, universidades americanas, utilizando, como digo, sistemas de inteligencia artificial, que lo único que necesitan es recoger datos, saber quién juzga, saber qué han sentenciado en otras ocasiones. Son capaces estos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en Estados Unidos, de saber cómo van a ser las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es un Tribunal Supremo interesante. Un sistema de inteligencia artificial es capaz de adelantar por semanas o meses la sentencia que dictará el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en temas por más complejos que sean. Es decir, vivimos ya en un mundo en el que el procesamiento de datos es sagrado, en que la información es sagrada, en que los sistemas de inteligencia artificial lo pueden hacer mejor que los humanos, muchísimo mejor que los jueces y los fiscales, y que por lo tanto nos tenemos que plantear
cuando rompemos con el muro que separa lo que llamaríamos la democracia liberal, que no funciona, porque no funciona en ningún sitio en estos momentos, y todo lo que han avanzado las ciencias de la vida, la tecnología y todos estos sistemas de inteligencia artificial de los que estamos hablando. Si los sistemas de inteligencia artificial son más válidos para juzgar, por ejemplo, el caso Gürtel, utilicemos los sistemas de inteligencia artificial y no hagamos este cachondeo que supone el que todos los posibles condenados están defendidos por gente que en el pasado actuaron como jueces o como fiscales en la mayoría de los casos. ¿Cómo puede ocurrir esto en un país? Yo no digo que sea ilegal, digo que no es presentable. No pueden estar gente que ha estado en el Supremo defendiendo a un sinvergüenza que ha cometido delitos que, aunque hay que probarlos, hay constancia más que suficiente para saber que hay delitos por los que tienen que ser condenados a prisión. ¿Por qué tienen que estar? ¿Por qué tiene que funcionar España así? Insisto, si las personas no pueden funcionar porque no disponen de libre albedrío, y ya no solo libre albedrío basándome en hechos o en doctrinas filosóficas de cualquier tipo, no disponen de libre albedrío porque no puede ser que cuando se juzga, los abogados que defienden a los acusados sean amigos de los jueces que juzgan y que el Consejo General del Poder Judicial consienta esto. España no tiene solución fácil, esta es la realidad, y sin embargo, en un momento tan crítico en la historia de la humanidad, porque es un momento crítico, con el sistema financiero mundial quebrado a todos los efectos, un momento así permite que un país como España, endeudado hasta las cachas, en el que no funciona ningún tipo de institución, pudiera salir adelante. Pero para salir adelante lo primero que hay que hacer es que asumamos todos que todos somos iguales ante la ley. Asumamos todos que es impresentable que gente que ha estado trabajando en el Supremo pase a formar parte de las defensas de verdaderos sinvergüenzas. Y no digo que sea ilegal, digo que es impresentable. España necesita cambiar la justicia. España necesita cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial que cambió precisamente el señor Felipe González porque quería escurrir el bulto de la justicia. Partido Socialista y Partido Popular se han cargado la justicia en España y la tenemos que recuperar, por lo menos para meter a todos los corruptos en la cárcel. No puede ser que una empresa española consiga del gobierno 2.700 millones de euros en los últimos tiempos, sencillamente porque preside un palco de un equipo de fútbol. Esto es demencial y da a entender que la justicia no funciona en España. Pero no funciona porque es el gobierno, porque los ministros de justicia no deberían acudir a palcos de fútbol, ni los fiscales, ni los presidentes de comunidades, ni nadie. ¿Pero qué es esto? Cuando se ve lo que ocurre, el Consejo General del Poder Judicial debería estar todo el puñetero día dictando resoluciones para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y de todos los tribunales en España no pisaran un club de fútbol en que su presidente tiene empresas que están en permanente conflicto con las administraciones y que por lo tanto pasan por los tribunales de justicia. ¿La justicia se puede cambiar? Sí. Solo hay que borrar todas las modificaciones que se han hecho desde que se aprobó la Constitución de 1978. Los jueces, que deben formarse también, como todos tenemos que formarnos, porque el mundo ha cambiado tanto que el tío que terminó la carrera de juez antes del año 2000 prácticamente está obsoleto. Los jueces, como digo, tienen que formarse para poder estar en los tribunales de justicia. Pero los jueces tienen que formarse y tienen que aprender las tecnologías modernas, todo lo que se necesita para poder hacer su labor bien. Y si es preciso hay que montar otro tipo de administración de la justicia.
pero sí que soy partidario de que sean los jueces los que elijan a sus cargos en las instancias superiores. El mayor problema de España es la justicia. Sin justicia no podemos meter a todos los corruptos en la cárcel, hayan sido presidentes de gobierno, presidentes de comunidades, maridos de ministras de defensa, etcétera, etcétera. Sin justicia no podemos hacer eso. En fin, amigos, no me voy a extender más. Hoy hemos dado jaque a la justicia, un pequeño jaque. En realidad lo que queremos es que la justicia funcione y que no haya gente impune o inmune ante la justicia. Y los jueces tienen que tener muy claro que una persona que puede decidir la libertad o no de otra tiene que ser una persona seria, por encima de todo. Y los jueces que no sean serios, que sean incapaces de juzgar a todos por igual, hay que echarlos de la carrera judicial. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, ese palacio de la ineptitud y la cretinidad, saludos a todos, amigos.